hermanos, ya que estos hijos nuestros serán ordenados sacerdotes en el grado de presbíteros, es importante que consideremos atentamente la función que van a prestar en la Iglesia. El Señor Jesús quiso consagrar a algunos discípulos por medio del sacramento del orden, para que ejerzan el ministerio sacerdotal en el pueblo de Dios. En efecto, así como Dios Padre lo envió al mundo para salvarlo, del mismo modo Jesucristo envió a sus apóstoles, para que ellos y sus sucesores, que son los obispos, completaran en el mundo su obra de maestro, sacerdote y pastor. Los presbíteros, por su parte, cooperan en este servicio, unidos a los obispos y siendo sus primeros colaboradores. Por eso, vosotros que ahora seréis consagrados presbíteros, anunciad a todos los hombres la palabra de Dios, santificándolos en el nombre de Cristo. Meditad la ley del Señor, creed lo que leéis, enseñad lo que creéis y practicad lo que enseñáis. Que la firmeza de vuestra doctrina y la fragancia espiritual de vuestra santidad personal sean un motivo de regocijo para todos los cristianos, a fin de que con la palabra y el ejemplo construyáis el templo vivo del Espíritu Santo que es la Iglesia. Por medio de vuestro ministerio, el Señor Jesús renovará sobre el altar de modo incruento su sacrificio en la celebración de la Eucaristía. Tened pues conciencia de lo que hacéis e imitad lo que conmemoráis. Al celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor, procurad vosotros mismos morir al pecado y vivir una vida realmente nueva. Recordad siempre que habéis sido elegidos por Cristo para servir a los hombres en las cosas que se refieren a Dios. Introducidlos en el arca de la salvación, que es la Iglesia, por medio del bautismo. Perdonad sus pecados por medio del sacramento de la penitencia. Confortad a los enfermos con la santa unción y ofreced la liturgia de las horas por el pueblo de Dios y por el mundo entero. Continuad la misión de Cristo sacerdote, no buscando vuestros intereses, sino los de Jesucristo. Finalmente, permaneced unidos y obedientes a vuestro obispo, congregando a su alrededor a los fieles en una sola familia, animada por el Espíritu Santo. Tened siempre presente el ejemplo del buen pastor, que no vino a ser servido, sino a servir y a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Cuál es la misión en que deben colaborar conmigo como obispo? En primer lugar, Jesucristo estableció a la Iglesia y le dio el poder espiritual para llamar a los hombres al reino de los cielos, no para solucionar otro tipo de problemas que se dan en la vida necesariamente. Pueden ustedes colaborar en ayudar en las necesidades económicas y sociales de la sociedad, pero secundariamente. El primer deber nuestro es manifestar la condición sobrenatural de la Iglesia. Como leíamos hace un momento, es un arca de salvación, así como el arca de Noé lo fue para Noé y su familia y todos los animales que pusieron allí adentro. Para nosotros la Iglesia es la salvación. Y tenemos que introducir a la gente en la Iglesia y hacerla vivir vida sobrenatural, que es la vida de la gracia santificante que se adquiere por el bautismo y se recupera por la confesión si es que se la ha perdido. Jesucristo edificó su Iglesia sobre la roca de Pedro y de los apóstoles, así como sus sucesores, que somos los obispos unidos al Papa. El Papa y los obispos. Nuestra Iglesia de Ciudad del Este no puede ser edificada de otro modo sino sobre el Papa y los obispos. Ese es el fundamento, no hay otro. Eso tenemos que considerarlo siempre y tenerlo claro, porque en la vida a veces hay alguno que otro movimiento telúrico, digamos, y tenemos que seguir firmes nosotros en lo que es la Iglesia y mantener firme su objetivo y su fundamento. Entonces siempre seguiremos firmes, como ya la Iglesia lleva 2000 años, continuará miles de años hasta el final de los tiempos. La misión de salvar a los hombres se realiza principalmente en la Iglesia por el ministerio de los sacerdotes, a quienes el Señor encomendó esta misión.
Por eso la gran prioridad que tenemos es promover la formación de numerosos y santos sacerdotes, de los cuales ustedes son la primicia, junto con los que se ordenaron en el mes de abril y que fueron 5. El obispo y los sacerdotes debemos promover los dones y los carismas de los movimientos laicos. Después de preocuparnos de edificar la Iglesia sobre el fundamento que hablaba y de promover las vocaciones sacerdotales, nosotros hemos de cuidar a los laicos, que muchos de ellos están dentro de los movimientos, la parte generalmente más viva, llena de entusiasmo, integran movimientos laicales en los que la gente encuentra sus distintos caminos de santificación y de apostolado. Nuestra diócesis es particularmente rica en este sentido y ustedes deben ver en los movimientos no una parte como salida del encuadramiento de las parroquias, sino como parte vivísima de la Iglesia que tienen que ustedes contribuir a santificar con su ministerio sacerdotal. Tenemos que darle contenido a la catequesis y no hacer cosas que entusiasman y divierten a los niños, pero que no les dan la fe. La catequesis fundada en el compendio del Catecismo de la Iglesia. Con una Iglesia rica en sacerdotes y en laicos bien formados que buscan la santidad, ayudar al Papa en la renovación de la Iglesia en la que él está empeñado. Es decir, en convertirnos de nuestros pecados y corregir nuestros errores prácticos con una aplicación errónea y a veces malintencionada de la reforma querida por el Concilio ha producido, sobre todo en materia litúrgica y disciplinar, en la Iglesia. En otras palabras, se trata de lo que el Papa llama la reforma de la reforma. La reforma del Concilio fue con frecuencia mal aplicada, lo dice él. Y nosotros tenemos que aplicarla bien, con la ayuda de la Santa Sede, imitando la liturgia papal en materia de liturgia, aplicando la disciplina del derecho canónico en todos los demás casos. Puede gustar, más, menos, eso es la Iglesia, ¿eh? Nosotros tenemos que vivirlo y esforzarnos. Yo no soy creador de normas, sino intérprete de normas y aplicador de normas universales de la Iglesia. Tenemos que vivirlas esforzadamente, alegremente, sacrificadamente, fielmente. La reforma de la reforma que el Papa Benedicto XVI quiere para toda la Iglesia y de la que me habló personalmente cuando la visita ad limina hace 2 años. En la medida en que lleguemos a ser una Iglesia verdaderamente comprometida con el Evangelio y con la verdadera reforma del Concilio, daremos auténticos frutos. Y entre ellos me importa destacar el trabajo de la pastoral social, que es la caridad organizada y el servicio humilde de los pobres del Señor. Nosotros tenemos que servirlos como Iglesia, no solamente individualmente a la gente necesitada, sino de un modo organizado, la caridad organizada que desde el comienzo de la Iglesia ha existido. Justamente esa fue la razón para el nacimiento de los diáconos. Dice Pedro, conviene que nosotros nos dediquemos a la oración, los obispos aquellos que eran los apóstoles, y no que estemos prestando tantos servicios a los pobres y a las viudas. Vamos a elegir unos varones santos que se ocupen de ese trabajo, y eligió a los 7 primeros diáconos. La caridad organizada de la Iglesia, la pastoral social. La hemos de amar y hemos de, en cada parroquia y en cada movimiento, vivirla. Ese es un objetivo que hace ya tiempo estamos poniendo en funcionamiento en nuestra diócesis y ahora lo estamos haciendo con más fuerza en este año y en los años posteriores. Será un punto fuerte de nuestro ministerio aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.